¿Has notado cucarachas en tu casa y pensaste que solo eran una molestia física? ¿Y si te dijera que su presencia podría tener un significado espiritual profundo? En las Escrituras, Dios muchas veces usó elementos del entorno para hablarnos, advertirnos o guiarnos. En Isaías 30, 21 leemos: tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: este es el camino, andad por él. Este versículo nos recuerda que incluso en lo cotidiano, Dios puede estar llamando nuestra atención. Hoy veremos cómo la aparición persistente de cucarachas puede ser una señal que no debes ignorar. Revelaremos los posibles significados espirituales detrás de su presencia y cómo discernir si hay un mensaje divino oculto en lo que parece un simple problema doméstico. Prepárate para mirar tu entorno con ojos espirituales. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando una cucaracha aparece en tu casa, ¿qué es lo primero que sientes? Rechazo, incomodidad, tal vez hasta vergüenza. No importa cuánto limpies, si vuelven a manifestarse, algo dentro de ti comienza a inquietarse. Esa inquietud no es solo física, es espiritual. Porque en lo más profundo sabemos que hay ciertas presencias que no deberían estar allí. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo puede estar mostrándonos que hay algo que aún no hemos querido enfrentar. Algo oculto, algo que preferimos mantener en la sombra. Jesús dijo en Lucas 8:17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Esta verdad no solo aplica a secretos humanos, sino también a las condiciones del corazón y del espíritu que hemos dejado sin atender por demasiado tiempo. Dios tiene maneras muy particulares de llamar nuestra atención. Y muchas veces no lo hace a través de grandes milagros o eventos sobrenaturales. Lo hace en lo cotidiano, en lo que creemos insignificante. A veces lo hace con un insecto que aparece una y otra vez, justo cuando crees que todo está en orden. La cucaracha, ese ser que vive en la oscuridad, que huye de la luz, que se oculta en grietas, que se reproduce silenciosamente. Puede ser un símbolo espiritual poderoso si lo observamos con discernimiento. Su aparición frecuente puede estar revelando que también en nosotros hay rincones oscuros, zonas olvidadas, pecados enterrados, heridas sin tratar, emociones reprimidas que aún siguen vivas. No es coincidencia que donde hay desorden, humedad, caos o descuido, allí prosperen. ¿Y no ocurre lo mismo con el pecado? En 1 Corintios 4:5, Pablo dice: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Las cucarachas no son solo una molestia, pueden ser una advertencia. Dios, que ve el corazón, puede permitir señales visibles para reflejar estados invisibles. Así como un espejo muestra tu rostro y revela si algo está fuera de lugar, estas pequeñas criaturas pueden ser el reflejo de un estado interior que necesita intervención divina. Y cuando no escuchamos la voz directa de Dios, Él puede usar el entorno para hablarnos, para llamarnos, para inquietarnos, porque su amor no se cansa, su voz no se apaga. Hay quienes luchan constantemente con pensamientos que no logran expulsar, con adicciones que regresan, con conductas que se repiten aunque ya se haya pedido perdón. Y cada vez que creen estar bien, algo aparece y les recuerda que todavía hay algo más que necesita ser sanado. Esa es la naturaleza del desorden espiritual. Se esconde, se camufla, se acomoda en nuestras grietas internas. Como las cucarachas que solo salen cuando la casa está en silencio, cuando la luz se apaga. Así también surgen los conflictos no resueltos del alma cuando todo lo demás parece estar en calma. Es en ese silencio donde el Espíritu Santo susurra
y dice, aquí aún hay algo que limpiar. En Eclesiastés 10:1 leemos, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La enseñanza es clara, no se necesita gran corrupción para contaminar todo lo bueno. Basta un pequeño rincón sucio para que algo impuro empiece a multiplicarse. Lo que toleramos en las sombras, lo que ignoramos por parecer inofensivo, puede convertirse en una fuente constante de suciedad espiritual. Así como una sola cucaracha puede indicar una colonia escondida, un solo pecado no confesado puede ser el síntoma de una raíz más profunda que aún está viva. A lo largo de la Biblia, Dios muestra interés en las limpiezas, no solo físicas, sino espirituales. En Levítico 14 se detalla cómo debía purificarse una casa contaminada. Se inspeccionaban las paredes, se raspaban las zonas infectadas, se removía el polvo y si era necesario se demolía la casa entera. ¿Por qué tanto detalle? Porque Dios sabe que lo que toleramos en lo secreto puede expandirse hasta contaminar lo visible. Hoy ya no vivimos bajo esas leyes rituales, pero el principio espiritual sigue vigente. Dios desea una casa limpia. Y no se trata solo de nuestras paredes, sino de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entorno emocional. Las cucarachas no solo buscan suciedad, buscan refugios donde no haya vigilancia. Y eso nos habla también de lo que ocurre cuando dejamos de velar por nuestra alma. Cuando dejamos de orar, de leer la palabra, de buscar la presencia de Dios, zonas enteras de nuestra vida espiritual quedan expuestas. Lugares que deberían estar llenos de luz se convierten en madrigueras para todo lo que es contrario a Dios. Jesús dijo en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca reposo. Y si no lo encuentra, regresa al lugar de donde salió, trayendo con él otros 7 peores. Y el estado final de esa persona es peor que el inicial. ¿Por qué? Porque lo que fue limpiado no fue ocupado con la presencia de Dios. Así también ocurre cuando limpiamos la superficie, pero dejamos intactas las raíces ocultas. Un día, una mujer me contó que por más que limpiaba su casa, las cucarachas seguían apareciendo en el mismo lugar. Intentó con insecticidas, con trampas, con productos naturales y nada parecía funcionar. Hasta que alguien le dijo, ¿ya oraste por tu casa? Ella se detuvo. Nunca lo había pensado así. No se le había ocurrido que lo físico podía tener una raíz espiritual. Pero al hacerlo, al consagrar su hogar, al declarar la autoridad de Cristo sobre cada rincón, algo cambió. No solo desaparecieron los insectos, también la atmósfera. Había paz, el ambiente era distinto. ¿Fue coincidencia o tal vez Dios estaba esperando que ella reconociera que había aspectos espirituales que necesitaban ser atendidos? En Proverbios 4:23 se nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese versículo tantas veces citado tiene un poder profundo cuando lo aplicamos a esta temática. Porque si no guardamos nuestro interior, si lo descuidamos, no, si lo dejamos sin inspección, entonces cualquier cosa puede entrar. Lo mismo que ocurre en una casa abandonada, ocurre en un alma descuidada. Todo tipo de intruso encuentra entrada. Y aunque no lo veas de inmediato, los síntomas aparecen. El desánimo persistente, la ira que no puedes controlar, los pensamientos oscuros que aparecen sin razón, los conflictos familiares que se repiten. Todo eso puede ser reflejo de una vida interior no purificada. Hay casas que lucen limpias, ordenadas, bien decoradas, pero en la noche, cuando todos duermen, las cucarachas aparecen.
Hay vidas que también lucen santas, piadosas, activas en la iglesia. Pero cuando nadie ve, cuando las luces se apagan, cuando llega la soledad, emergen pensamientos, hábitos, heridas que no han sido sanadas. Por eso Jesús no vino solo a sanar cuerpos, vino a restaurar lo que estaba quebrado por dentro. En Mateo 23, 27, se dirigió a los fariseos con palabras fuertes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta comparación impactante revela que podemos engañar a los demás, pero no a Dios. Él ve el interior. Él ve si estamos llenos de luz o si en nosotros aún hay oscuridad. El enemigo no necesita una puerta abierta de par en par, le basta una grieta. Así como una cucaracha puede entrar por una rendija diminuta, así también el pecado puede ingresar por una pequeña decisión, por un pensamiento tolerado, por una emoción no rendida a Dios. Por eso Pablo, en Efesios 4:27, nos dice claramente: no den lugar al diablo, no le des espacio, no justifiques lo que sabes que debe ser eliminado, no toleres lo que Dios ya te ha pedido entregar, porque el enemigo no busca pasar, busca quedarse, y cuando encuentra donde esconderse, empieza a operar. Pero no todo es condena. La palabra de Dios siempre ofrece salida, siempre ofrece esperanza. Si hoy reconoces que tal vez hay desorden en tu interior, si identificas que hay rincones que has evitado examinar, si entiendes que algo en tu entorno refleja una lucha espiritual más profunda, entonces también puedes reconocer que Dios te está llamando. Que esta manifestación, por incómoda que sea, puede ser una oportunidad de redención, porque Él no permite nada sin propósito. Aún lo que nos disgusta puede llevarnos a un encuentro con su verdad. El Salmo 139, 23 a 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración inicial. Que el Espíritu de Dios inspeccione lo que nosotros no hemos querido mirar. Y cuando Dios muestra, no lo hace para humillar, lo hace para sanar. Él revela lo que está oculto, no para señalar, sino para liberar. Porque no hay libertad verdadera sin confrontación, no hay sanidad sin diagnóstico. Y si hoy te das cuenta de que esa cucaracha que tanto te incomoda puede ser un espejo de algo más, entonces estás en el camino correcto. Porque solo cuando reconocemos lo que está mal, podemos clamar por lo que está bien. Solo cuando dejamos que la luz entre en lo oscuro, el poder de Dios puede actuar. La buena noticia es que no estás solo en esta limpieza. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, a mostrarte, a fortalecerte. Pero necesitas invitarlo, necesitas rendirle no solo lo visible, sino también lo invisible. No solo lo público, sino lo íntimo. Porque la verdadera transformación no ocurre afuera, ocurre adentro. Así como las cucarachas huyen de la luz, también el pecado huye cuando la presencia de Dios llena cada espacio. Y cuando Él habita plenamente, no hay lugar para lo inmundo. La oscuridad no puede resistir a la luz. ¿Y si esa cucaracha no es una coincidencia? ¿Y si Dios está hablándote a través de lo que siempre has querido ignorar? ¿Y si este es el momento de decir basta y permitir que el Espíritu Santo limpie cada rincón, cada emoción, cada recuerdo, cada pensamiento? No ignores la señal, no minimices lo que podría ser un mensaje del cielo. Dios está hablando y lo hace con claridad, incluso cuando sus métodos nos desconciertan. Este es el tiempo de abrir los ojos, de permitir que la verdad entre, de tomar acción. Porque cuando permites que Dios purifique lo que estaba escondido,
No solo desaparecen las cucarachas, desaparecen las cadenas, se rompen los ciclos, se restauran las atmósferas y tu vida empieza a alinearse con el propósito para el cual fuiste creado. La casa es mucho más que un espacio físico. En el ámbito espiritual, el hogar representa cobertura, refugio, ambiente de comunión y santidad. Por eso, cuando una presencia ajena e impura se manifiesta dentro de ese espacio, no debe ignorarse. Las cucarachas que se multiplican en lugares húmedos, mal ventilados y cargados de impurezas, pueden convertirse en un signo visible de una atmósfera contaminada espiritualmente. No es casual que donde hay suciedad acumulada, rencor no tratado, discusiones frecuentes, idolatría pasiva o abandono de la oración, surjan estos invasores. Su presencia constante revela una realidad oculta. Hay algo que necesita ser purificado con urgencia. Proverbios 3:33 establece una verdad contundente. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este versículo nos muestra que las casas también pueden estar bajo juicio o bajo bendición, dependiendo de la vida espiritual que se practique dentro de ella. Dios no es indiferente al ambiente que se cultiva entre las paredes de un hogar. Así como puede llenar un lugar con su paz, también puede permitir señales visibles cuando hay desorden, pecado o contaminación espiritual. Las cucarachas no solo indican deterioro físico, sino que muchas veces actúan como un reflejo de lo que está ocurriendo en el plano invisible. En el Antiguo Testamento la purificación de la casa no era un detalle menor. Levítico 14, 33 a 45 describen un protocolo completo para examinar una casa afectada por mojo o lepra, lo que en ese contexto era visto como una impureza grave. Si el sacerdote encontraba manchas verdes o rojizas que persistían, se ordenaba raspar las paredes, reemplazar las piedras contaminadas e incluso, en casos extremos, demoler la casa. Esta instrucción, aunque literal, revela un principio eterno. Lo impuro no puede permanecer en el espacio donde se invoca el nombre de Dios. Si en lo físico se requería tal limpieza rigurosa, cuánto más importante es hoy mantener el hogar libre de impurezas espirituales que impidan la manifestación de la presencia de Dios. Cuando una casa pierde su consagración, se convierte en territorio vulnerable. El enemigo no necesita grandes portales para entrar. Le basta una atmósfera descuidada. Cuando se deja de orar, de adorar, de declarar la palabra, el ambiente comienza a cargarse con energías contrarias. Los conflictos aumentan, la ansiedad se multiplica, la paz se desvanece y el desorden espiritual comienza a materializarse en formas que muchas veces se consideran naturales. Las cucarachas que aparecen sin razón aparente pueden ser una forma de advertencia espiritual. Como criaturas que se alimentan de residuos y descomposición, su persistencia indica que hay algo en ese entorno que las alimenta, algo que aún no ha sido expuesto ni limpiado. Efesios 4:27 exhorta claramente: ni deis lugar al diablo. Dar lugar es permitir una entrada, y el hogar puede ser uno de esos lugares cuando se toleran hábitos, objetos o actitudes que son contrarios al Espíritu Santo. La televisión encendida con contenidos inmorales, la música con mensajes contrarios a la fe, la práctica de juegos espiritistas o la presencia de elementos ligados al ocultismo, aunque se consideren inofensivos, contaminan el ambiente. Estas prácticas invitan presencias que no provienen de Dios. Donde hay desobediencia constante, se debilita la cobertura espiritual. Donde hay tolerancia al pecado, se instala la oscuridad. Las cucarachas pueden estar mostrando que hay grietas, no en las paredes, sino en la dimensión espiritual
de la casa. Dios es un Dios de orden. Desde Génesis, Él establece ambientes antes de poner a sus hijos en ellos. En la creación, preparó el huerto antes de colocar a Adán. Y cuando la presencia de pecado interrumpió la comunión en ese espacio sagrado, el hombre fue apartado. Lo que esto enseña es que Dios no habita donde reina el caos, la impureza o la rebeldía. Cuando se permite que el desorden reine en un hogar, la atmósfera se aleja de la santidad y se abre a todo tipo de influencias. Isaías 59:2 nos advierte: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios se aleje por voluntad propia, sino que nuestras acciones contaminan el ambiente al punto de hacerlo inhabitable para su gloria. La palabra nos muestra que los hogares deben ser consagrados. En Josué 24:15, el líder del pueblo declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa afirmación es más que una expresión de fe, es una declaración de guerra espiritual. Significa que cada rincón de ese hogar estará sometido a la voluntad de Dios, que las conversaciones, los pensamientos, las decisiones y hasta los objetos presentes reflejarán santidad. Pero cuando esa declaración se olvida, el terreno queda expuesto y lo que debía ser un altar se convierte en un campo de batalla. Las cucarachas pueden ser la manifestación física de una batalla espiritual que ya se ha empezado a perder. Jesús enseñó que no se puede servir a dos señores. En Mateo 6:24 afirmó: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este principio se extiende más allá de las finanzas. En el hogar no se puede servir a Dios mientras se permite lo que Él aborrece. No se puede invocar su nombre y al mismo tiempo practicar la desobediencia. No se puede levantar un altar y dejar que el enemigo entre por la ventana. El hogar consagrado debe ser coherente. Si hay división, doblez o hipocresía, las consecuencias se harán visibles. El desorden espiritual siempre produce una reacción y muchas veces se manifiesta en el entorno físico con señales que no deben ser subestimadas. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero también hay otra puerta, una que se abre por negligencia. Cuando se deja de vigilar, cuando se normaliza el pecado, se abre una brecha por la que entra lo que no debe estar. Las cucarachas que se ocultan y se multiplican en secreto pueden ser una representación de lo que ocurre cuando esa otra puerta está abierta. Por eso, el llamado no es solo a limpiar con productos materiales, sino a cerrar puertas espirituales, a levantar muros de oración, a declarar autoridad sobre lo que ingresa por nuestras puertas físicas y espirituales. El Salmo 91 nos muestra una promesa poderosa. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero esa promesa está condicionada por lo que dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es cualquier casa, es la casa que ha sido dedicada, habitada espiritualmente, guardada por la presencia de Dios. Cuando se vive bajo su abrigo, no hay espacio para lo inmundo. Pero cuando el abrigo se desecha, cuando se profana el espacio que debía ser sagrado, entonces las plagas pueden tocar lo que antes no podían alcanzar. La promesa es real, pero debe ser activada con obediencia. En la historia de Job se revela un principio importante. Satanás reconoce que no puede tocar a Job porque hay un cerco de protección alrededor de él y de su casa.
Job 1:10 dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Esa cobertura es real, pero esa cobertura se mantiene solo mientras haya santidad, temor de Dios y fidelidad. Cuando esa muralla espiritual se debilita, lo que antes era intocable se convierte en blanco de ataque. Y muchas veces el ataque comienza con lo que parece insignificante, una atmósfera pesada, un ambiente de confusión, una presencia no deseada. Las cucarachas son mensajeras del deterioro, no la causa. Lo importante es discernir qué las está atrayendo, qué hay en el ambiente que les permite permanecer. La casa debe ser un reflejo del reino de Dios, un lugar de paz, de adoración, de orden y de comunión. Todo lo que no se alinea con esa realidad debe ser removido. En 2 Reyes 23-24 leemos cómo el rey Josías limpió la tierra de todo lo que contaminaba. Asimismo, los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, las exterminó Josías para cumplir las palabras de la ley. Esa limpieza no fue superficial, fue radical, porque donde hay tolerancia al mal, se apaga la luz. Donde hay pasividad, crecen las sombras. Y donde las sombras crecen, aparecen las criaturas que habitan en ellas. Si el ambiente ha sido descuidado, no es extraño que las cucarachas lo habiten. Pero si el ambiente es restaurado, ellas desaparecerán. La autoridad espiritual comienza en casa. No se puede reprender al enemigo si se le ha dado espacio. No se puede reclamar victoria si se vive en desobediencia. Santiago 4:7 nos da la clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión es el primer paso. Solo cuando el hogar está alineado con la voluntad de Dios, la resistencia espiritual se vuelve efectiva. Y esa resistencia no es pasiva. Se declara con la boca, se ejerce en oración, se vive con integridad. Una casa consagrada no necesita gritar para ser respetada. Su misma atmósfera impone orden y lo que no pertenece no puede quedarse. Una casa que es territorio santo repele lo impuro. Así como el arca del pacto santificaba el lugar donde era colocada, así también la presencia de Dios transforma el ambiente de un hogar. Si las cucarachas siguen apareciendo, el problema no siempre es físico. Puede ser que se esté manifestando algo más profundo, algo que clama por limpieza, por rendición, por consagración total. No hay trampa que supere el poder de una vida en santidad. No hay veneno que sea más efectivo que una casa donde el nombre de Jesús es exaltado diariamente. Dios está llamando a los hogares a ser altares vivientes, espacios donde se respire fe, donde haya cobertura, donde cada habitación esté llena de su presencia, donde no solo se ore ocasionalmente, sino donde la oración sea el cimiento, donde la palabra no sea un adorno, sino la norma que gobierna. Y cuando esto sucede, el ambiente cambia. Las tinieblas se retiran. Lo impuro no resiste. Y las señales visibles como las cucarachas cesan porque ya no encuentran lugar donde habitar. Una atmósfera santa es incompatible con la presencia del enemigo. Y si hoy algo está manifestándose en tu casa, no lo ignores. Examina, limpia, consagra, declara la santidad de Dios sobre cada rincón. Porque cuando el hogar es purificado, no solo desaparece la plaga, sino que la gloria de Dios se manifiesta en su lugar. Dios no está limitado por las formas que consideramos dignas o apropiadas para manifestarse. Su voz trasciende lo visible y su mensaje puede llegar a través de lo que muchos rechazarían sin pensar. Desde el principio ha usado lo que el mundo desprecia para revelar verdades profundas. Su manera de comunicarse no se ajusta a las expectativas humanas, sino a su propósito eterno. Por eso,
Lo que parece insignificante, sucio o sin valor puede ser en realidad un canal de revelación divina. En 1 Corintios 1, 27 a 28, el apóstol Pablo afirma con claridad: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este pasaje no es solo una declaración de inclusión espiritual, sino también una llave para entender cómo actúa Dios. Lo vil, lo débil, lo despreciado puede ser escogido deliberadamente para confrontar, para revelar, para transformar. Si Dios ha usado animales, elementos naturales y hasta objetos rotos para hablar, ¿por qué no usaría también algo tan rechazado como una cucaracha? A lo largo de las Escrituras hay múltiples ejemplos donde Dios utiliza instrumentos poco esperados para dar un mensaje claro. En Números 22, Dios hizo hablar a una asna para reprender al profeta Balaam. No fue una visión ni una voz celestial en el cielo. Fue una criatura común usada por el Creador para detener un camino equivocado. Balaam no esperaba escuchar una palabra divina de un animal, pero cuando lo hizo, no tuvo más opción que detenerse. Ese acto demuestra que el cielo puede manifestarse en lo más humilde y al mismo tiempo en lo más sorpresivo. En Éxodo 3, Dios eligió una zarza ardiente para manifestarse a Moisés. Un arbusto cualquiera, encendido pero no consumido, se convirtió en escenario de un llamado sagrado. Moisés, al ver ese fuego inusual, se acercó. Y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios. No hubo un templo, ni un sacerdote, ni una ceremonia. Solo un matorral y la disposición del cielo para hablar a través de lo que nadie consideraba especial. De esa forma, Dios demostró que no necesita condiciones humanas para intervenir, solo corazones sensibles para escuchar. Jesús durante su ministerio también reveló esta verdad. Se acercó a los marginados, tocó a los intocables, comió con los despreciados. En Juan 9 sanó a un ciego de nacimiento escupiendo en tierra, haciendo barro y untándolo en sus ojos. Utilizó el polvo del suelo mezclado con saliva, dos elementos considerados impuros, para manifestar la gloria de Dios. A través de ese acto enseñó que la pureza no está en los métodos, sino en la intención divina. Lo impuro se vuelve instrumento cuando Dios lo toca. Así también, lo que parece repulsivo a los ojos humanos puede contener un mensaje claro si se observa con discernimiento espiritual. Las cucarachas, por su naturaleza, provocan rechazo. Su presencia incomoda, su apariencia perturba, su movimiento es evasivo. Pero eso mismo las convierte en portadoras de significado cuando aparecen de forma repetida o inexplicable. Porque lo que el mundo desprecia, Dios puede usar como señal. Lo que normalmente se elimina sin pensarlo, puede ser un aviso silencioso de que algo necesita atención. No en lo superficial, sino en lo profundo. Si el corazón está sensible, si el espíritu está alerta, incluso una cucaracha puede ser un instrumento de revelación. Isaías 55, 8 a 9 lo confirma. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve el propósito detrás de cada manifestación. Nada ocurre sin una razón en el orden espiritual. Y cuando algo impuro se presenta en un entorno que antes era limpio, no debe ignorarse. Porque si Dios está permitiendo que lo despreciable irrumpa, puede estar señalando que hay algo desalineado, algo que debe ser restaurado. En Jeremías 18, Dios le pide al profeta que baje a la casa del alfarero. No le da una visión inmediata, ni le habla directamente, le dice que observe, que mire el barro, el torno, las manos del alfarero, y de allí extraiga la enseñanza.
y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18, 3, 4. El mensaje vino a través del barro deformado. Lo que no tenía forma se convirtió en instrumento de revelación. Dios habla en la forma que menos esperamos, ¿no? Porque desea que prestemos atención a lo que normalmente desechamos. En Mateo 13:13 Jesús explica por qué enseñaba en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta declaración encierra un principio espiritual profundo. A menudo las personas esperan que la voz de Dios se manifieste en formas que ellos entienden o consideran aceptables. Pero el reino de Dios no se ajusta a esa lógica. Por eso muchos oyen sin entender y ven sin percibir, porque no están dispuestos a escuchar a través de lo ordinario. No están abiertos a la posibilidad de que lo insignificante esté cargado de un mensaje eterno. Las cucarachas, al aparecer en momentos de aparente limpieza y orden, pueden estar revelando algo más que una simple falla en el aseo. Pueden estar siendo usadas como una señal directa. Su naturaleza invasiva, su persistencia, su aparición en lo oculto, todo eso puede representar realidades espirituales que necesitan ser expuestas. Así como el profeta Elías fue alimentado por cuervos, animales considerados impuros. En Primera Reyes 17:6. Dios puede utilizar lo que parece inaceptable para sostener, advertir o despertar. Lo despreciable en las manos del Creador se convierte en recurso. La parábola del buen samaritano en Lucas 10 es otra evidencia de esta lógica divina. El sacerdote y el levita pasaron de largo ante el hombre herido, pero el samaritano, despreciado por los judíos, fue quien mostró compasión. Jesús lo exaltó como ejemplo, no por su estatus, sino por su acción. Este relato demuestra que lo rechazado puede contener la bondad y que el mensaje de Dios puede venir de donde menos se espera. Si eso es cierto para las personas, también lo es para los símbolos, para los eventos, para las manifestaciones en el entorno físico. La creación entera ha sido diseñada para testificar del carácter de Dios. Romanos 1:20 declara: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Si todo lo creado puede hablar de Dios, entonces también puede hablar Dios a través de lo creado. Incluso una criatura considerada indeseable puede formar parte de ese lenguaje. El problema no es el medio, sino nuestra disposición para interpretar. Cuando el corazón está endurecido, todo parece casualidad. Pero cuando está alineado con el Espíritu, todo puede ser revelación. En Apocalipsis 16 se menciona cómo ranas salieron de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia, y eran espíritus de demonios que hacían señales. Esto demuestra que incluso los animales o criaturas pequeñas tienen representación espiritual cuando Dios decide revelar la actividad que ocurre en el mundo invisible. No siempre lo visible es neutro. Muchas veces es el reflejo de lo que ya está ocurriendo en otra dimensión. Y si el mundo espiritual está activo, es lógico que lo físico comience a manifestarlo. Negarse a ver lo espiritual en lo despreciable es cerrarse a una dimensión completa de la comunicación divina. En el libro de Daniel, Nabucodonosor fue reducido a la condición de una bestia del campo para entender que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos humanos. Su humillación vino a través de lo que parecía degradación,
Pero fue exactamente ese proceso lo que reveló el mensaje que su orgullo no le permitía recibir. Daniel 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Dios lo llevó a ese estado, porque sabía que solo desde ahí comprendería lo que su alma necesitaba ver. La lección es clara. Lo que parece indigno puede ser el canal que Dios escoge para abrirnos los ojos. La actitud del creyente ante lo impuro no debe ser solo de rechazo instintivo, sino también de discernimiento. No todo lo que incomoda debe ser eliminado sin antes preguntarse: ¿hay un mensaje detrás de esto? ¿Qué está tratando de mostrarme el Señor a través de esto que no comprendo? Esa postura espiritual de humildad es la que abre el camino a revelaciones profundas. Es lo que distingue a los que solo miran de los que verdaderamente ven, a los que oyen ruido de los que escuchan la voz de Dios. Dios no está obligado a hablarnos siempre en formas cómodas. A menudo lo hace en lo que incomoda, y cuando lo hace no es por crueldad, sino por misericordia. Porque si el corazón no se abre a la dulzura, a veces necesita una sacudida para despertar. Si no escuchamos en lo sagrado, quizás escuchemos en lo inesperado. Esa es la lógica del reino. Jesús fue despreciado, humillado, desfigurado. Isaías 53:3 lo describe así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sin embargo fue a través de él que vino la salvación. Lo que el mundo desechó, el cielo lo exaltó. Esa misma dinámica se repite cuando Dios escoge hablar a través de lo impensable. Las cucarachas, con su aparente insignificancia, pueden convertirse en un símbolo potente si se mira más allá de lo visible. Si están presentes donde antes no lo estaban, si se multiplican sin causa aparente, si aparecen con persistencia, puede ser porque lo despreciable está siendo usado como señal. Lo que no escuchaste en el silencio, tal vez lo estás escuchando en el susurro de lo incómodo. Lo que no atendiste en la paz, tal vez ahora se está manifestando en lo que perturba. Pero incluso allí, Dios está hablando. Y lo hace no para asustar, sino para despertar. Esta es la esencia del discernimiento espiritual. Ver a Dios incluso en lo que otros ignoran. Reconocer su voz aunque venga en formas poco comunes. Escuchar el mensaje aunque el mensajero sea despreciado. Porque cuando se abre el corazón a esta dimensión, la vida se llena de propósito. Nada es casual. Todo se convierte en una conversación continua con el Creador. Y si Dios está usando lo despreciable para hablarte, es porque te ama demasiado como para quedarse en silencio. El pecado no desaparece simplemente porque fue ignorado. Su naturaleza es repetitiva, persistente, invasiva. No retrocede por voluntad propia ni se disipa con el tiempo. Cuando se le permite un espacio, aunque sea mínimo, buscará arraigarse, multiplicarse y ocultarse en lo más profundo del alma. Así como las cucarachas no huyen definitivamente con una limpieza superficial, el pecado tampoco se marcha sin confrontación espiritual verdadera. Puede retirarse por un tiempo, pero si las condiciones internas no cambian, si el corazón no es transformado, volverá. Y cuando regresa, suele hacerlo con mayor fuerza, con mayor engaño, con mayor profundidad. Jesús lo explicó de manera precisa. En Mateo 12, 43 a 45 dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, la punta buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí.
Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esa advertencia no solo habla de demonios, también revela un principio del pecado. Lo que no es reemplazado con lo santo, vuelve multiplicado con lo impuro. Lo que no es sanado, regresa en forma de plaga. El pecado se mueve como lo hacen las cucarachas, en lo oculto, lejos de la luz, dentro de las grietas donde no se ve fácilmente. Y al igual que ellas, tiene la capacidad de sobrevivir a condiciones extremas. No necesita un lugar limpio para manifestarse. Necesita una oportunidad, un pequeño espacio sin vigilancia, una zona donde la presencia de Dios haya sido ignorada. Cuando se le permite permanecer, el pecado se acomoda. Aprende a moverse dentro del alma sin ser detectado. Adopta nuevas formas, nuevos disfraces, nuevas excusas. Lo que fue una simple tentación se vuelve hábito. Lo que parecía una caída momentánea se convierte en una estructura interna que gobierna decisiones, pensamientos, actitudes. Pablo entendía esta dinámica espiritual y por eso escribió en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La advertencia es directa: no debe reinar. Pero si se le tolera, si no se le enfrenta con verdad y arrepentimiento, el pecado se establece como un rey en el corazón. Toma el control y exige obediencia. El creyente que no lo confronta se convierte en súbdito de lo mismo que prometió abandonar. No se trata de simples errores ni de imperfecciones humanas. Se trata de ceder territorio al enemigo, de mantener espacios donde Cristo aún no ha sido entronizado. La persistencia del pecado no se debe solo a su fuerza, sino a la debilidad de la vigilancia espiritual. Jesús exhortó a sus discípulos a velar y orar, no porque el peligro estuviera en lo externo, sino porque sabía que la carne es frágil. En Marcos 14:38 dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no solo cae, también justifica. Y en esa justificación el pecado se refugia. Se construyen argumentos, se levantan excusas, se redefine lo que es pecado para hacerlo más tolerable. El alma comienza a acostumbrarse y cuando eso ocurre, la plaga ya se ha asentado. Así como las cucarachas pueden habitar estructuras enteras sin ser vistas durante meses, el pecado puede morar en el corazón sin ser percibido por los sentidos humanos. Solo la luz de Dios puede exponer lo que está realmente oculto. En Efesios 5:13 leemos: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La confrontación con la luz no es cómoda, pero es necesaria, porque el pecado no se erradica con declaraciones externas, sino con exposición interna. La palabra no busca hacernos sentir mal, busca sanarnos, pero esa sanidad solo puede comenzar cuando la raíz queda al descubierto. La persistencia del pecado también es alimentada por la repetición inconsciente. Muchos creyentes repiten patrones porque no han permitido que el Espíritu Santo intervenga en profundidad. Han tratado de cambiar la conducta sin rendir la voluntad. Han querido modificar el fruto sin tocar la raíz. Pero el árbol sigue dando el mismo fruto si la semilla no cambia. En Mateo 7:17 Jesús enseñó: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No es suficiente con arrancar las hojas podridas. Hay que permitir que Dios transforme el interior, que renueve el corazón. Solo entonces el ciclo del pecado se rompe. El peligro de acostumbrarse a la presencia del pecado es que, al igual que con las cucarachas, la mente comienza a normalizarlo. Lo que antes causaba alarma, ahora se tolera. Lo que antes producía arrepentimiento, ahora se racionaliza.
Se aprende a vivir con lo que debía haberse eliminado. Y en ese estado la sensibilidad espiritual disminuye. La voz del espíritu se vuelve lejana. La conciencia se cauteriza. Pablo lo describió en primero a Timoteo 4:2, como aquellos que tienen la conciencia cauterizada, es decir, insensibilizada, sin capacidad de reacción. El pecado ha hecho su morada y ha enmudecido al alma. Cuando el pecado persiste, su efecto no es solo personal, también es generacional. En el Antiguo Testamento las consecuencias del pecado no se limitaban al individuo, sino que alcanzaban a su casa, su linaje, su pueblo. En Josué 7, el pecado de Acán trajo derrota a todo Israel. Ocultó lo que Dios había prohibido y por su desobediencia el pueblo entero sufrió. Lo que parecía un acto aislado fue suficiente para abrir una grieta espiritual que permitió el avance del enemigo. Solo cuando fue expuesto y tratado, la victoria fue restaurada. El principio sigue vigente. Lo que se oculta en lo secreto termina afectando lo visible. Lo que se permite en la intimidad terminará manifestándose públicamente. El pecado no se queda donde empezó, se mueve, contagia, contamina. Así como una sola cucaracha puede indicar una infestación completa, un solo pecado tolerado puede ser el síntoma de un sistema espiritual deteriorado. Por eso, Jesús dijo en Lucas 12:1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es pequeña, pero fermenta toda la masa. El pecado persistente, por pequeño que parezca, altera la santidad, distorsiona la verdad, contamina la atmósfera. Dios no ignora la lucha humana con el pecado, pero no permite que esa lucha se convierta en excusa para su permanencia. En Romanos 6:1-2, Pablo plantea la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no es licencia para continuar pecando, es la provisión divina para vencer el pecado. Pero esa gracia no se activa sin decisión, no se impone sobre la voluntad, requiere rendición, requiere arrepentimiento genuino, requiere deseo de transformación. La persistencia del pecado también revela una falta de hambre por la presencia de Dios, porque donde Él es el centro, el pecado no puede habitar. Donde hay comunión constante, donde se respira la palabra, donde se adora en espíritu y en verdad, lo impuro no tiene lugar. El corazón lleno de Dios no tiene espacio para lo que lo deshonra. Salmo 119:11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El antídoto contra el pecado persistente es la presencia permanente, la ocupación del alma con lo eterno, la rendición continua. Cuando las cucarachas no se van, es porque hay algo que aún las sostiene. Cuando el pecado no se rompe, es porque hay una puerta aún abierta. El creyente debe preguntarse: ¿qué está alimentando esta conducta? ¿Qué estoy tolerando que Dios ya me pidió entregar? ¿Qué estoy justificando que Él ya reveló como inaceptable? Estas preguntas no son para condenación, sino para liberación. Porque cuando se responden con sinceridad, el Espíritu Santo actúa. Él no solo limpia, transforma, no solo perdona, santifica, no solo restaura, establece un nuevo nivel de comunión. La guerra contra el pecado es una guerra por el alma. No se libra con esfuerzos humanos ni con disciplina externa. Se gana cuando la cruz se convierte en el centro. Cuando el sacrificio de Cristo no es solo una doctrina, sino una realidad vivida. Cuando cada decisión es filtrada por su verdad. Cuando cada pensamiento es rendido a su voluntad.
2 Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque es en el pensamiento donde comienza la infestación. Y es allí donde también puede comenzar la limpieza. Dios no quiere que vivas reprimiendo el pecado. Quiere que vivas libre de él. No quiere que aprendas a convivir con la plaga. Quiere que seas lleno del Espíritu. No desea que tu casa espiritual esté infestada en secreto. Desea habitar plenamente en cada rincón. Y para eso es necesario que todo lo que no es compatible con su santidad sea arrancado sin compasión, sin demora, sin negociación. No importa cuánto tiempo ha estado allí, no importa cuántas veces ha vuelto. Si el Espíritu Santo revela su presencia, es porque también está dispuesto a expulsarlo con poder. Y si hoy, como una cucaracha que aparece una y otra vez en el mismo lugar, hay un pecado que no has logrado vencer, no lo ignores, no lo justifiques, no lo toleres, no lo limpies por fuera, mientras por dentro sigue escondido. Porque si Dios lo está revelando, es porque quiere sanarlo. Porque su gracia no vino para que te acostumbres a perder, sino para que aprendas a vencer. Y esa victoria comienza hoy, en lo más profundo del corazón. Cuando el Espíritu Santo revela que hay contaminación espiritual, no basta con reconocerlo. El llamado es claro, hay que limpiar. Una limpieza verdadera no se realiza solo en lo visible, ni se limita a retirar lo superficial. Es una labor espiritual que comienza en lo más profundo del corazón y se extiende a todo lo que forma parte de la vida. La palabra no deja espacio para dudas cuando habla de santidad. Dios no habita donde reina la impureza. No comparte su morada con lo que le ofende. Y cuando lo que debía ser templo se convierte en guarida, entonces el espíritu se retira y el enemigo encuentra espacio para operar. En 2 Crónicas 29:5, cuando Ezequías restauró el templo, les dijo a los levitas: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ese mandato no era simbólico, era una orden literal y urgente. La casa de Dios había sido profanada, y si el pueblo quería ver restauración, debía comenzar por la limpieza. No podía haber adoración verdadera en medio de la suciedad. No podía haber bendición donde aún habitaban los ídolos. De la misma forma, quien quiere ver la gloria de Dios manifestada en su vida y en su hogar, debe comenzar retirando todo lo que no pertenece a su presencia. El error de muchos creyentes es querer la paz sin renunciar al desorden, pretender la bendición mientras se guarda lo que Dios ya pidió desechar. Pero no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede servir a dos señores. No se puede levantar un altar y al mismo tiempo tolerar la idolatría. La limpieza espiritual requiere decisión, entrega, confrontación. Significa revisar no solo lo que se ve, sino lo que se ha guardado por años en lo profundo del alma. Significa inspeccionar el lenguaje, los hábitos, los pensamientos, las intenciones, porque lo que no ha sido limpiado, aunque esté oculto, sigue contaminando el ambiente espiritual. Jesús, al entrar en el templo y encontrarlo lleno de mercaderes, no reaccionó con indiferencia. Juan 2:15 dice que hizo un látigo de cuerdas y echó fuera a todos. Volcó las mesas, reprendió a los cambistas y purificó el lugar. Su celo por la casa de Dios era total. No toleró el engaño disfrazado de religión. No permitió que el lugar de encuentro con el Padre se convirtiera en una cueva de ladrones. Esta escena no solo revela su carácter, también marca un principio para los que han sido hechos templo del Espíritu. Si hay contaminación, debe ser expulsada. Si hay impureza, debe ser tratada con autoridad. Y no como un acto emocional, sino como una decisión espiritual, fundamentada en la palabra. El proceso de limpieza requiere discernimiento. En Ezequiel 8, Dios lleva al profeta a ver las abominaciones que se cometían dentro del templo.
A medida que lo introduce en diferentes cámaras, le muestra lo oculto, lo que los hombres creían que estaba escondido. Cada escena era más terrible que la anterior, y con cada revelación, el corazón de Ezequiel se estremecía. Así también Dios desea mostrarnos lo que se ha escondido dentro de nosotros, no para avergonzarnos, ¿no?, sino para purificarnos, porque solo cuando se expone la raíz puede fluir la sanidad. No basta con limpiar una vez. La vida espiritual necesita vigilancia continua. En el 1 Pedro 1:16 se nos recuerda: sed santos porque yo soy santo. La santidad no es una experiencia pasajera, es una forma de vida. Implica mantener la casa en orden, el corazón alineado, los pensamientos sujetos a Cristo. Cada día es una oportunidad para revisar si hay algo que necesita ser corregido. Cada oración es un espacio para que el Espíritu nos revele lo que aún debe ser transformado. No hay avance sin revisión. No hay crecimiento sin confrontación. Y no hay poder sin obediencia. Limpiar también significa cerrar puertas. En muchas ocasiones, la entrada del enemigo ha sido permitida por descuidos espirituales. La falta de perdón, el resentimiento, la crítica constante, el orgullo, son grietas por donde entra la oscuridad. Y cuando esas puertas están abiertas, la atmósfera se contamina. El hogar se vuelve tenso, la oración se enfría, la paz desaparece. Pero cuando se cierran esas puertas, cuando se reprende con autoridad y se sella con la sangre de Cristo, entonces la luz vuelve a ocupar su lugar. Entonces el enemigo pierde acceso. Entonces el orden se restaura. La limpieza espiritual no se limita a una acción individual. Cuando se trata del hogar, todos los que lo habitan deben ser involucrados. Josué 24:15 declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa declaración no es una consigna decorativa, es un pacto familiar, un compromiso donde cada miembro decide rendir su espacio, sus palabras o sus decisiones a la voluntad de Dios. Cuando ese pacto se establece, el hogar se convierte en un refugio de gloria. Y si algo intenta perturbar esa atmósfera, no puede permanecer, porque lo que está consagrado está protegido. La oración es una herramienta esencial en este proceso. No como fórmula, sino como arma de guerra. Cuando se ora con convicción, el cielo se mueve. Cuando se invoca el nombre de Jesús con autoridad, todo espíritu contrario es obligado a salir. Filipenses 2:10 afirma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad ha sido dada al creyente, pero debe ser ejercida con pureza. Porque no hay poder en palabras vacías, sino en corazones rendidos. No hay autoridad en el discurso, sino en la obediencia. El ayuno también purifica, no solo el cuerpo, sino el alma. Es una manera de declarar dependencia total de Dios, de debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Isaías 58 describe el ayuno que agrada al Señor: soltar las ligaduras de impiedad, desatar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. Ese tipo de entrega rompe cadenas, limpia el ambiente, renueva la comunión y convierte el hogar en altar. Porque donde hay rendición, hay presencia. Donde hay humildad, hay restauración. El enemigo no puede resistir una casa purificada. No puede operar donde la luz lo expone. No puede permanecer donde el nombre de Cristo es exaltado con verdad. Y cuando cada rincón ha sido consagrado, entonces todo lo que no pertenece se va. La atmósfera cambia, la paz se instala, la gloria regresa. Cuando la limpieza espiritual se lleva a cabo con sinceridad y obediencia, la atmósfera cambia.
La oscuridad retrocede y la presencia de Dios comienza a manifestarse de forma tangible. Lo que antes era terreno de conflicto se convierte en lugar de reposo. Lo que era espacio de tormento se transforma en refugio de paz. La promesa de Dios no es solo la purificación, sino también la restauración completa. Él no solo limpia, también reconstruye. No solo expulsa lo que contamina, también establece su presencia como protección permanente. En Joel 2:25 el Señor declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estas palabras fueron pronunciadas después de una gran devastación, pero revelan el corazón de Dios hacia quienes se vuelven a Él. No hay pérdida que Él no pueda revertir, ni ruina que no pueda ser reconstruida bajo su poder. Donde hubo invasión, Él promete abundancia. Donde reinaba la escasez, Él planta provisión. Porque el Dios que permite la confrontación también es el Dios que ofrece cobertura eterna. La cobertura divina es una realidad que rodea al justo. Salmo 91:4 lo expresa con claridad. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen no es una metáfora poética, es una garantía espiritual. Cuando un hogar se rinde a Dios, cuando una vida es consagrada, esa persona vive bajo alas que no se quiebran, bajo un abrigo que no cede. El enemigo podrá rodear pero no tocar, podrá observar pero no traspasar, porque el Señor ha dicho que ningún arma forjada prosperará contra sus escogidos. Cuando se establece el orden divino, no solo se restablece la paz, también se activa el propósito. Dios no restaura para que se vuelva al punto anterior, sino para llevar al lugar que originalmente había diseñado. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. La restauración es progresiva, generacional y sólida. Lo que fue debilitado por el pecado, fortalecido por la disciplina, ahora es afirmado por la gracia. La verdadera señal de que una casa ha sido purificada no es solo la ausencia de lo impuro, sino la manifestación continua de la gloria de Dios. El Espíritu no habita donde hay espacio, sino donde hay honra. Y cuando se le honra, Él protege, guía, transforma. Entonces las cucarachas no solo desaparecen, sino que su antigua presencia se convierte en testimonio de que Dios actuó. Y en ese nuevo ambiente, cubierto por la santidad, la vida florece, la fe se renueva y la presencia del Altísimo permanece. ¿Ya? Cuando Dios permite que algo interrumpa la normalidad de nuestra vida, no es por accidente. Lo que parece una simple molestia puede ser una llave que abre la puerta a un despertar espiritual profundo. Las cucarachas, tan pequeñas e indeseadas, han servido como un espejo que nos confronta, pero también como un umbral hacia una nueva dimensión de sensibilidad espiritual. Porque no se trata solo de lo que se ve, sino de cómo lo ve. Y quien aprende a discernir lo invisible en lo ordinario, comienza a caminar bajo un entendimiento que transforma todo su entorno. Este no es un llamado al temor, sino a la atención espiritual. Es una invitación a desarrollar una mirada que escuche, una fe que observe, una obediencia que interprete. Cuando tu espíritu está afinado, incluso el más mínimo detalle puede convertirse en una revelación divina. Tal vez Dios no quiere solo que elimines lo que te molesta, sino que aprendas a escuchar lo que te está enseñando a través de ello. Porque el que oye su voz en lo despreciable, también estará preparado para reconocerla en lo glorioso. Y es en ese nivel donde el caminar con Dios se convierte en una jornada viva, constante y completamente sobrenatural.